de hecho estoy como quiero sacar como toda esa emoción, esa felicidad, y quiero transmitírsela porque el día de hoy yo quiero enseñarles, les voy a hablar también de unas cosas súper importantes en México. Bueno, de hecho es como parte de la cultura de México, es como una de sus tradiciones. Yo estoy orgullosa de ser mexicana y este tipo de cosas o tradiciones me encantan porque es parte de nuestra identidad. Pero México tiene como todos los colores o todas las cosas que tenemos en celebraciones son sumamente coloridas, un buen de colores, y es como eso transmite mucha alegría y mucha felicidad. Y pues a todos los polinesios mexicanos que me están viendo o de otros países que no conocen como este tipo de tradiciones, yo les voy a enseñar como poquito de lo que se trata y qué es lo que se utiliza en este tipo de cosas. Así que yo les voy a enseñar, ahora sí, cómo hacer una ofrenda de muertos. O sea, no es como, o sea, la ofrenda de muertos, o sea, no, es como un altar que hacemos a las personas que ya se fueron, a los seres queridos que se nos fueron, y es como se festeja el 2 de noviembre. Y pues les digo que tienen como muchos colores, y empezando con la primera cosa que les voy a enseñar que tiene que llevar una ofrenda es papel picado. Este está enorme, me encanta porque vean. No, y hay muchos colores, hay amarillo, hay negro, hay verde, hay azul, hay naranja, hay muchísimos colores para este tipo de papel. Este papel se llama picado y hay muchos. De hecho dice la Catrina. La Catrina es como una calaca, y entonces está súper bonito porque este tipo de papel nos ayuda como a decorar nuestra mesa o el lugar donde vamos a poner nuestro altar. La segunda cosa es la comida. Es como si fuera un banquete que tú le estás dando al alma que va a llegar. Casi siempre son platillos mexicanos, pero depende mucho del gusto de la persona o del difunto que le quieras dar su comida. En este caso yo estoy poniendo un poquito de arroz rojo y como un guisado de bistec como en salsa de guajillo o algo así. Pero no se vale comerse nada de la comida polinesio, nada, no se pueden comer ni uno, así, nada. Y nuestro banquete va acompañado de estos, no son estos tarritos, va acompañado de bebidas. A veces le ponen como en unos caballitos o en este tipo de cositas ponen alcohol si les gusta, o tequila, que es muy mexicano, o si no pueden poner chocolate, o pueden poner atole, o pueden poner algo que le guste mucho. Le dejan sus bebidas favoritas para que se pueda pasar su comidita. Después sigue el copal. El copal es como un tipo de incienso, y representa el paso de la vida a la muerte, y también ayuda a alejar a los malos espíritus. La siguiente cosa que vamos a poner en nuestra ofrenda es un poquito de sal. Bueno, yo creo que me pasó un poquito. Y la sal representa la purificación para que el alma no se corrompa. La sal la pueden poner en un platito o en un vasito o en el recipiente que tú encuentres. Y esto es como muy importante en la ofrenda. Ahora vamos a hablar de estas florecitas que muchos han de conocer, otros no han de conocer. Este se llama flor de cempasúchil, y este es sumamente importante en la ofrenda porque es el camino, bueno, es quien te va a guiar a la ofrenda, o va a guiar a las almas a la ofrenda. Siempre vamos a encontrar como en esta temporada, y son amarillitas, hay otras que son moradas. Estas son los dos tipos de flores que vamos a encontrar como mucho en esta temporada, y estas significan el luto que tenemos hacia estas almas. Otra cosa sumamente importante, creo que todo lo que les estoy enseñando es muy importante, aunque sea una ofrenda muy pequeña, traté de ponerlo más significativo en una ofrenda. Y la luz obviamente es muy importante porque la vela significa, bueno, la luz significa el amor, la calidez hacia tu difunto que tú estás teniendo hacia su altar o al altar que tú le hiciste. Es muy importante que tengas como la veladora o que prendas una veladora. Otra cosa que es muy importante poner en la ofrenda son los dulces típicos mexicanos, y de hecho como el dulce de calabaza, el dulce de tejocote o el de camote, que es el que tengo. En esta temporada está así por todos lados y es muy rico, es muy rico. A mí me encantan estos tipos de dulces. También hay como tamarindos, puedes poner como borrachitos. Bueno, los polinesios que son muy mexicanos sabemos cuáles son los borrachitos. Son unos dulcecitos súper ricos rojos. Yo te recomiendo que pongas como todas esas cositas o dulces que le gusten mucho para que disfrute el día de su llegada. Polinesios, otra cosa que es sumamente importante es nuestro vasito de agua. No tiene nada de alcohol ni nada de eso. Ya habíamos tenido bebidas anteriores, pero es muy importante nuestro vasito de agua simple porque va a quitar la sed de nuestros familiares, y aparte va a fortalecerlos
demasiado. Polinesios, ahí viene la cosa más rica, más deliciosa de esta temporada, que de verdad me encanta. A los polinesios que no conocen el pan de muerto, es esta cosita, es como una conchita. No es una conchita, es como este tipo de pan. A mí me encanta, es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y está como en esta temporada, ay Dios mío, por todos lados lo encuentras. Y este es muy importante, de hecho se llama pan de muerto, así se llama. Y es muy importante porque es como la generosidad que nosotros tenemos como anfitriones hacia nuestro difunto que va a llegar. Y también es una representación de un regalo hacia nuestros difuntos. Y por último, de nuestra ofrenda que vamos a poner van a ser nuestras calaveritas o nuestras calaquitas que tenemos aquí. Hay dos calaquitas de chocolate y de dulce, y estas representan a las personas que van a llegar a nuestro altar. Y dependiendo, no sé, si dos de tus familiares fallecieron, pues pones dos calaveritas para que representen cuántas son las personas para esa ofrenda. Entonces yo voy a poner varias porque pues varios de mis seres queridos ya no están aquí con nosotros. Y hay dos sabores, las dos son muy ricas y las decoran súper bonito. De hecho, es que es lo que les digo, o sea, una ofrenda es la cosa más colorida del mundo. Muchas de las calaveritas que ustedes van a encontrar están súper, súper coloridas. Vean, estas tienen como unas flores rosas, azules, o sea, otras tienen naranjas, tienen un buen de colores. Les digo que aquí en México nos llenamos de colores lo más que podamos, y es súper bonito este tipo de celebración. A mí me encanta, no sé, polinesios. A los polinesios que son mexicanos, me encantaría que me comentaran o me escribieran en mis redes sociales si ustedes festejan este Día de Muertos, qué es lo que hacen o de qué manera ustedes celebran o qué es lo que ponen en su ofrenda, porque también se le pueden poner muchísimo más cosas como juguetes. Y es que de verdad yo quería como compartirles esta tradición tan bonita que tenemos en México. No sé, en sus países a lo mejor ustedes tienen una tradición muy diferente, o a lo mejor no lo festejan, o a lo mejor hacen otras cosas diferentes. También me encantaría saberlo, porque a lo mejor en otros países es muy diferente, pero aquí en México es sumamente bonito y es algo como muy simbólico. O sea, ya dije muchas veces esa palabra, o ya repetí como que es muy muy bonito, pero de verdad es algo que yo por estas cosas me siento orgullosa de ser mexicana, por toda como esa alegría que se tiene y de ver de una manera positiva este tipo de cosas. Si ustedes son mexicanos y hacen este tipo de cosas, de verdad háganlo con mucho cariño, porque siempre las ofrendas las pongo con toda mi familia, y como que hay un momento en ello donde como que nos reunimos y estamos todos en familia súper bonito, y como que platicamos y todo, porque también quería como agradecerles de todo el apoyo, todo el amor que nos dieron. No había tenido la oportunidad de habérselos dicho, nunca me imaginé ganar un premio como el de Elliot, y ahí es cuando me doy cuenta de la importancia que tiene todo esto, del amor y el apoyo inmenso, inmenso que ustedes tienen con nosotros. Es que es inexplicable. Cuando yo me los encuentro en la calle es súper, súper bonito, porque puedo abrazarlos, puedo conocerlos, y así, no sé, nos tomamos muchas fotitos, pero lo mejor es cuando los conozco y cuando me dicen qué es lo que les gusta, por qué les gustan nuestros canales, o qué es lo que les gusta de nosotros. Y todas esas cositas que ustedes me dicen me llenan de una alegría y de una motivación tremenda, que hacen que yo me vuelva más feliz y que diga, ¡ah, vamos a hacer todos más videos, aunque no tengamos tanto tiempo, tantas horas en el día! Gracias por todo el amor, todo el cariño y todo el apoyo, porque yo sé que la mejor familia, la mejor familia es la familia polinesia, o la tribu polinesia. Todos nosotros los polinesios somos los mejores. Es inexplicable todo el cariño que yo siento hacia ustedes, y de verdad gracias por dejarme ser parte de su corazoncito o parte de su vida. Eso es increíble. Ya me voy a poner a llorar, por eso ya me voy a despedir, porque si no me voy a poner a llorar y ustedes van a decir, Leslie es una chillona. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Ah, ¡los amo! Pon un poco de maquillaje en los labios para hacerlos más claritos, y con el delineador negro vamos a pintar el labio superior. Sombra. Ahora es momento de contornear nuestro rostro para que nuestras facciones se vean muchísimo más definidas o finitas. Yo te recomiendo que utilices polvo un poquito más oscuro que tu piel para que podamos contornear súper bien nuestro rostro. Ahora sí vamos a pintar nuestros ojitos. Vamos a tomar una sombra blanca y con toquecitos vamos a ponerla en todo nuestro párpado móvil. Después, con una sombra gris con un poquito de blanco, vamos a ponerla igual en la parte de párpado móvil. Ahora vamos a tomar nuestra sombra morada, vamos a pintar nuestra cuenca de nuestro ojo, que es donde se dobla nuestro ojito, donde está como el doblez, y vamos a difuminarla súper bien para que no se vea muy cargado nuestro maquillaje. Ahora, con una sombra más oscura, que puede ser